Yo tuve todo ese trayecto de Mayagüez a Añasco, yo loca por contarle a todo el mundo que había pasado, ¿no? Y llego y le digo a mis padres, bueno, tienen que prender la tele porque me dieron el trabajo. Y todo el mundo, ¿cómo? ¡Wow! Pues, ¡Qué emoción! ¿cómo te van a haber dado eso si tú no? No lo dieron. Entonces hice esas vacaciones y entonces volví a tocar base otra vez con Bonet. Y él me dijo, ¿sabes qué? Qué bueno, porque ahora sí tengo la oportunidad de ponerte con otro disc jockey que te entrene porque no tenemos prisa. Entonces eso hicimos y después empecé yo con un turnito de 2 horas y media que me llevaba mi mamá y me esperaba allí en el Radio Centro en Mayagüez. Y yo iba y hacía, yo me llamaba Cristal, la chica Cosmos. Ay. Y el otro día fue muy chistoso porque llegué a un lugar, aquí fui a Desiguales, al programa de Univisión Desiguales, a hablar de mi podcast y su inicio de temporada. Y me encuentro un chico que es puertorriqueño, que hace muchos años había trabajado con nosotros en Univisión y me dice, yo no sabía que tú eras Cristal, yo conociéndote tanto tiempo, yo no asocié una cosa con la otra, si yo era fanático de Cosmos, si yo te escuchaba. Y le digo, sí, esa misma era yo. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Amigas y amigos, hoy tenemos un podcast de lujo. Nuestra invitada de hoy es una mujer que ha hecho de la comunicación su misión de vida. Nació en Mayagüez, Puerto Rico, y desde muy joven descubrió su pasión por las comunicaciones. Con más de 3 décadas de trayectoria, es una referente del periodismo hispano en Estados Unidos, ganadora de 3 Emmys. Su podcast, En Positivo, fue reconocido con 5 premios. Además, ha sido galardonada como Orgullo Hispano y conferencista motivadora, pero su vida dio un giro inesperado al tener que enfrentar un diagnóstico de vida o muerte, una prueba que transformó su cuerpo y su alma. Hoy recibimos en Ámbar con Alma a esta guerrera que siempre elige ver la vida en positivo. Bienvenida, Lourdes del Río, a Ámbar con Alma. Qué feliz estoy de tenerte. Muchísimas gracias por la invitación y la vibra aquí divina, me encantan mis colores favoritos. Tengo que decirte que tengo que empezar diciéndote que yo también soy mayagüezana. No te puedo creer. Así mismo es, yo soy de Mayagüez, muy feliz, orgullosa de ser mayagüezana. Así que Clínica Doctor Perea. para mí una sorpresa, Clínica Doctor Perea. No te puedo creer. También, así mismo es. Qué bonita sorpresa. Sé que te veo, te admiro, eres un orgullo de verdad, una mujer que inspiras, no solamente como profesional, sino como calidad humana. Muchas Y el gracias. saber que tenemos esto en común me llena de mucha alegría tenerte aquí. Bueno, pues tus raíces, naciste en Mayagüez, pero dicen por ahí que le das mucho crédito al pueblo de Añasco, que es un Correcto. pueblo muy importante para ti. Explícale a nuestra gente qué tú ves en todos esos lados, que es desde Mayagüez, el área oeste, Añasco. ¿Cómo ha sido para ti crecer en pequeños pueblos como son esos? Porque verdaderamente Puerto Rico es 100 por 35. Así es. Mayagüez, aunque es un pueblo muy importante, es un pueblo pequeño también. Y Añasco, ni se diga, a mí me encanta Añasco. Así que cuéntanos un poquito. Pues mira, yo siempre le digo a la gente que yo nací en Mayagüez, pero yo soy de Añasco, porque es la realidad. Mi papá y mi mamá son de Añasco, viví toda mi vida ahí. Lo que siempre estudié en Mayagüez, porque en esa época en Añasco no había colegio privado, entonces yo siempre estudié en la Inmaculada de Mayagüez. Pero en realidad yo siempre hago la aclaración porque yo digo que si yo digo que soy de Mayagüez, en Añasco me matan, porque en realidad yo soy de Añasco. No O nací sea, en no naciste en Mayagüez, pero eres de Añasco. Exactamente, esa aclaración la hago porque me trae problemas y es ese pueblo tan maravilloso en el que tuve el privilegio de vivir toda mi vida de niña y hasta que, bueno, me fui a la universidad a San Juan, tiene varias particularidades, entre ellas que han tenido no sé cómo decirte, la idea y la llevaron a ejecución, que me han hecho un mural precioso en una de las entradas del pueblo, que me llena de mucho orgullo,
una Tengo que irlo organización. a ver, tengo que ir para allá. Tú sabes que voy mucho a Rincón, que queda muy Al cerca. ladito, justo al Así lado. que tengo una razón por la cual visitar a todos nuestros compueblanos de Añasco. Así es. Y allí pues está ese mural gigantesco que es como reflejando mi trayectoria. Lo hizo Ciudad Museo, que es una organización de chicos que admiro muchísimo porque ahora mismo están pintando a todo Puerto Rico de cultura, porque ellos lo que hacen es eso, ¿no? Murales y embellecen áreas que a veces incluso pues están feitas, ellos ponen todo su empeño. Y bueno, en mi pueblo me han dado un sinfín de reconocimientos, pero para mí es mi casa. Mi mamá todavía vive allá, mi papá ya pues falleció, mi tía, mi familia es muy pequeña, pero eso que queda de la familia pues está en Añasco y para mí pues es mi casa, ¿no? Claro, y estás a minutos realmente de Mayagüez a Añasco, que son 15 minutos Sí, 15 minutos. En realidad, mi aproximadamente. vida siempre transcurre, y yo creo que la vida de toda la gente de esa zona, entre todos los pueblos, ¿no? Siendo, pues Así claro, es. Mayagüez con la cabecera distrital, pero sí, definitivamente, como te digo, todos los días iba a Mayagüez. Mi mamá, de hecho, era maestra y también fue maestra en Mayagüez, nunca ejerció su profesión en Añasco. O sea que, claro, la vinculación es total, la vinculación es total. Qué bueno, fantástico. Me siento sumamente honrada de tenerte aquí en Ámbar con Alma. Gracias a un compañero de escuela, descubres el mundo de las comunicaciones. ¿Recuerdas cómo fue ese momento? Sí, mira, wow, poca gente sabe eso. Mira, hiciste bien tu tarea. Lo que pasa es que yo tenía un compañero, que de hecho no he vuelto a saber de él, y ojalá a través de este podcast lo escuchara. Se llamaba, o se llama, porque creo que debe estar todavía obviamente Vivo. bien, Domingo Alonso. Él era disc jockey en una estación de radio allá en Cosmos 94 y él siempre me decía, él era muy, muy chévere, y siempre me decía, ay, tú deberías hacer algo en radio, tú tienes una voz tan particular. Mira, están buscando, un día llegué y me dice, están buscando una muchacha, te estoy hablando que yo tenía 16 años cuando él me hace ese acercamiento. Y me dice, ¿por qué no vas y haces una prueba? Y le digo, porque yo no sé nada de eso. Y él me dice, yo te ayudo. Y entonces él me escribió en un papelito, pues, cómo se presentaban los discos y me puso las inflexiones de la voz, ¿no? Porque yo no sabía nada de eso. Y fui, hice la prueba, les encantó, pero en ese momento necesitaban a alguien que ya se pudiera sentar en los controles a hacer los turnos y yo no sabía nada en aquel momento. Entonces me acuerdo que Félix Bonet, que era el dueño de esa radioestación, dijo, mira, me gustó tanto que cuando, como tú estás empezando, como quien dice, en la vida, ¿no? Estás empezando en el colegio de Mayagüez, tu carrera, ciencias políticas, porque yo en aquel entonces pensaba que lo que iba a hacer era abogada. Él me dice, cuando nosotros tengamos otra oportunidad para poder traer a alguien que tengamos tiempo de enseñarle, pues lo hacemos. Y bueno, después de haber conocido como que te pica ese gusanito de las comunicaciones, me entero que un señor cubano que tenía un programa de sociales allá en el área oeste estaba buscando a alguien para su TV Isla Informa. Y yo me persono al lugar, nuevamente sin experiencia, me hace la prueba y no me voy a olvidar nunca cómo fue esa prueba porque él agarró un pedacito de una noticia del periódico y me dijo, mira, yo te voy a poner a leer esto, no había prompter, no había teleprompter, me dice, pero yo no te lo voy a dar hasta que ya vayamos a grabar porque yo quiero ver cuál es tu ejecución verdaderamente, o sea, si eres capaz de leer, etcétera. Y bueno, eso fue lo que hizo cuando ya me dijo, cuando tú veas que se enciende el bombillito rojo, empiezas a hablar. Y eso hice yo. Me dio el papelito. Y yo recuerdo que mientras yo lo estaba leyendo, yo decía, este trabajo me lo tienen que dar porque yo lo estoy haciendo perfecto. Porque yo siempre era la que en el ¿Y eso salón tenías ponían a leer. 16 años o tenías Ahí ya tenía como 17. 17 Ahí ya años? tenía 17. Y lo de la radio había quedado como en stand-by, ¿no? Era, bueno, vamos a ver si eso en su momento, etcétera. Pero yo esa oportunidad la aproveché y entonces yo recuerdo también que había un cristal y todos los señores hablaban entre sí cuando yo acabé la prueba. Y después él llega y se me acerca y me dice, ¿tú habías hecho esto antes? Y le digo, no, nunca en mi vida. Y me dice, wow, pues mira, lees súper bien. Ven el domingo que vamos a grabar, el trabajo es tuyo. Imagínate, en aquella época no había celulares. O sea, yo tuve todo ese trayecto de Mayagüez a Añasco, yo loca por contarle a todo el mundo que había pasado, ¿no? Y llego y le digo a mis padres, bueno, tienen que prender la tele porque me dieron el trabajo y todo el mundo, ¿cómo? ¡Wow! Pues, ¡Qué ¿cómo emoción! te van a haber dado eso si tú no? Me lo dieron. Entonces hice esas vacaciones y entonces volví a tocar base otra vez con Bonet y él me dijo, ¿sabes qué? Qué bueno porque ahora sí tengo la oportunidad de ponerte con otro disc jockey que te entrene porque no tenemos prisa. Entonces eso hicimos y después empecé yo con un turnito de 2 horas y media que me llevaba mi mamá y me esperaba allí en el Radiocentro en Mayagüez y yo iba y hacía, yo me llamaba Cristal la chica Cosmos.
Ay, Y el otro día fue muy chistoso porque llegué a un lugar, aquí fui a Desiguales, al programa de Univisión Desiguales, a hablar de mi podcast y su inicio de temporada, y me encuentro un chico que es puertorriqueño, que hace muchos años había trabajado con nosotros en Univisión, y me dice, yo no sabía que tú eras Crystal, yo conociéndote tanto tiempo, yo no asocié una cosa con la otra, si yo era fanático de Cosmos, si yo te escuchaba, y le digo, sí, esa misma era yo. Y bueno, ¿y te bautizaron con ese nombre porque te llamas no, Lourdes Cristal o no, yo fue me el nombre llamo, yo me artístico que llamo te crearon? como me conocen en la televisión desde hace casi 40 años que estoy en esto, Lourdes del Río, ese es mi nombre verdadero. Lo que pasa es que en la radio había que buscar como un nombre en la época, por ejemplo. Eso, Claro. yo te estoy hablando de Cosmos, y para que tú tengas una idea, tú como puertorriqueña vas a saber, de allí salió el Gangster, de allí salió Frankie J, de allí salió Ray Shadow, o sea, toda esa gente que acabaron en San Juan. Toda esa gente era con la que yo trabajaba en esa época, pero era un turnito porque yo estaba estudiando. Yo iba los domingos y hacía un turno después de Pepe García, que hacía una cosa que se llamaba el enlace romántico, él tenía una voz preciosa, o tiene, porque ese sí sé que continúa, no en los medios, pero que sigue haciendo cositas de vez en cuando, tiene una voz muy linda. Y mi mamá me esperaba, yo iba hacia el turnito y me iba. Pero me puse Crystal porque empecé a buscar nombres y ese se me hizo como lindo, femenino, yo iba a ser la única mujer. Entonces, como era Cosmos, era Crystal, la chica Cosmos. Pero es muy chistoso porque la gente que siguió mi carrera no sabe que en esa Que época eres la misma era la persona. misma persona, que eso fue lo que le pasó a ese muchacho y él estaba tan, o sea, él decía, es que no lo puedo creer. Y yo le decía, sí, sí, esa era yo, Crystal, la chica Cosmos. Y volviendo al canal que me mencionaste, creo que era Wora. Sí, era TV. Wora, era un segmento que este señor compraba Ajá. y tenía, o sea, no era como decir las noticias, era de sociales. La señorita tal fue al casino de Mayagüez, la actividad tal de las cívicas de no sé qué, o sea, era sociales, ¿no? Pero como te digo, no había prompter y yo iba y leía mis noticias, pero a todos los señores le encantaba porque yo leía muy bien y yo recordaba que a mí siempre en la escuela me ponían a leer, o sea, siempre tenía como esa Sí, ya tenías habilidad esa habilidad. y entonces pues, pero no, y de hecho al día de hoy te estoy hablando, yo en mi vida he tomado un curso de locución, yo no sé nada de así como es que le enseñan eso a la gente, yo eso lo desarrollé como naturalmente, Natural, como y que naturalmente. como debe ser. En ese primer canal de televisión es que conoces a María Celeste Arraraz. No, eso fue en Mayagüez, ya cuando ya yo me traslado a San Juan, estudio comunicaciones, o sea, solicito entrar a la escuela de comunicaciones y me aceptan, que eso en aquel momento era un reto porque era cuando la ebullición de las comunicaciones, Ok. porque antes un periodista era una persona educada que estudiaba una carrera y que, bueno, tenía la capacidad de comunicarse bien y una persona culta, que eso era lo que era un periodista. Pero entonces surgen las comunicaciones donde se estudia para ser periodista, para ser comunicador. Y había una ebullición, todo el mundo quería. Y entonces la Universidad de Puerto Rico abre El currículum. el currículum y me acuerdo que mi tía, que era profesora en el Colegio de Mayagüez, me dice, es la que me orienta, ¿no? Y me dice, mira, pero te lo digo nada más para que no te ilusiones porque están solicitando 500 personas y están agarrando 100. Y yo, que desde siempre he sido positiva, le dije, bueno, yo seré una de las Yo seré una de las 100. y gracias al Señor así fue. Entonces estudié comunicaciones y cuando estaba por graduarme, Franklin Delano López, un visionario en Puerto Rico, crea un canal que fue el Canal 24. Y ahí fue que entonces nos hicieron pruebas a los que íbamos y él utilizó la técnica de Ted Turner. Yo voy a contratar gente que tenga talento, pero que se acabe de graduar y le pago 3 centavos y todos estamos felices. Ellos cogen experiencia y yo me ahorro la plata. Y eso fue lo que hizo. Todos éramos muy jovencitos. Te digo, el promedio de edad allí era 21 años. Y ahí es que Mari y yo, porque entonces tú tenías que hacer las dos cosas. Tú eras reportero y eras anchor. Y lo dividieron entre niñas y niños, varones, o sea, como parejas. Pero habían más niñas. Entonces se le acabaron los varones. Y entonces dijo, bueno, pues vamos a poner 2 niñas. Y éramos María Celeste y yo, que hacíamos el show, creo que era a las 7 o a las 8 de la noche, presentábamos ese noticiero. Y de ahí, bueno, ahí salió Tony de Andrades, de ahí salió mucha gente que está en los medios el día de hoy, algunos en inglés incluso, porque fue como una cantera de talento. Wow. De ahí fue que me vieron en Guapa y así es que yo paso a Guapa Televisión. Yo siempre dije que el Canal 24 fue para nosotros una gran vitrina, porque a esta Jibarita de Añasco nadie lo hubiera llamado porque yo no tenía contacto, mi familia no era ni rica ni famosa,
pero eso fue una manera de tú De tú demostrar entrar y el demostrar tu talento, y claro. entonces ahí fue que me vio Quique Cruz y me llamó y me fui a Guapa. Fantástico. Y luego llegas a Miami, ¿no? Comienzas en Telemundo y de ahí das el salto a Univisión, donde llevas 25 años ya. 26 llevo ya, 26 querida. años 26. siendo una de las periodistas más queridas por el público. ¿Cómo te preparas para informar todos los días y a millones de personas? Mira, ya a estas alturas, yo creo que ya uno está tan claro en lo que tiene que hacer que lo que siempre es importante es mantenerse informado, obviamente. Nosotros tenemos una reunión editorial en la mañana donde están todos los jefes, están todos los corresponsales que componemos el noticiero y ahí pues uno presenta ideas, ellos presentan ideas, se asigna y cada cual se va a trabajar lo que tenga que trabajar. Divide el Correcto, trabajo. y ya entonces, pues después hay otra reunión a las 3 de la tarde para ver qué cosas van a un show, qué cosas van a otro, qué cosas han cambiado, porque sobre todo ahora estamos viviendo Las un mundo noticias muy cambian muy cambiante. rápido. Sí, demasiado. Y tú empiezas creyendo que esto es lo más importante y de repente sale algo y wow, cambió todo. Cambió toda la estructura y hay que a veces hacer el noticiero nuevo. ¿Y cuál ha sido el mayor reto El mayor reto en términos de qué. en términos de cuando tienes que hacer esos cambios casi en el aire prácticamente? Mira, yo digo que yo vivo para eso. Eso es una adrenalina que es la que mantiene a uno, como quien dice, con vida, ¿no? Es un reto diario y cuando pasa eso, pues nada, lo hacemos. O sea, uno sabe que esa es su responsabilidad y que la va a cumplir a cabalidad y al día de hoy, gracias a Dios, pues nunca ha habido una ocasión donde no la hayamos podido hacer. Lourdes, y te pregunto, ¿cómo te convertiste, si podemos decir, ¿verdad?, en la voz de los inmigrantes? ¿Cómo logras ser imparcial a la hora de reportar una situación con nuestra comunidad latina? Mira, yo digo que algo que un periodista debe ser imparcial, ¿no? Pero algo que mucha gente ve como difícil, para mí no lo es, porque es que yo en mi vida personal también soy muy justa. Ujú. Entonces, yo escucho ambos lados y siempre me he distinguido por ser una periodista sumamente objetiva. Ujú. Y la voz de los inmigrantes, porque bueno, recuerda que nosotros servimos a un público muy específico, nosotros trabajamos en español Así es. y eso es una responsabilidad muy grande que llevamos sobre nuestros hombros porque un periodista se puede convertir en eso, en la voz de esos inmigrantes que no tienen voz. Así Y es. ahora que la situación se ha complicado aún más, Bastante pues yo complicado. creo que es más necesario todavía porque nosotros somos la fuente principal de información, siempre ha sido Noticiero Univisión, esa fuente principal de información. Y yo creo que esa responsabilidad de alguna manera siento que todos tenemos esa manera de verlo. Yo creo que tanto yo como mis colegas, yo pienso que todos sabemos que tenemos una gran responsabilidad a la hora de informar porque estamos hablando, por ejemplo, mira, gente que llega a este país y no conoce el idioma. Nosotros somos la primera manera que ellos tienen para informarse. Así Claro, ahora es. están las redes sociales y todo eso, pero yo soy fiel creyente que las redes sociales no están llenando lo que te llena un noticiero del calibre de Noticias Univisión. Totalmente, Porque totalmente. en las redes sociales puede salir cualquier cosa y salen unas mentiras, los famosos fake news de este tamaño. Pero si usted quiere de verdad saber lo que es verdad o no, usted va a esperar a las 6:30 y se va a sentar en su casa a ver qué le dice Noticiero Univisión. Claro. Porque verdaderamente va a ser la voz de lo que está pasando y no de alguien que se inventó algo, etcétera. Las noticias que tratamos obviamente van dirigidas a ese público y además de eso piensa que la cobertura que le dan los medios en inglés, por ejemplo, a lo que pasa en América Latina no es la que le No es la dan a misma. nosotros. Nosotros te estamos hablando de todo lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico, en Santo Domingo, donde sea, ¿no? República Dominicana, porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro público al que nosotros servimos. Entonces, yo pienso que sí, que tenemos una labor muy importante y que hay que ser muy responsable con esa capacidad que tenemos de informar. Y ahora mismo, Lourdes, con todo este auge de la inteligencia artificial, definitivamente se presta para lo que llamamos los fake news, como tú Claro, señalas, increíble. que a veces en las redes uno está viendo cosas. ¿Estará pasando esto realmente? O sea, lo Ya ves uno se lo como tan cuestiona. real que uno se confunde. Ya uno se lo cuestiona. Uno se confunde y uno dice, déjame buscar una fuente que sea verdaderamente creíble para validar esto que estoy viendo. Así ¿no? que Y yo la me gente, imagino, y la gente se desinforma, perdona que te interrumpa, la gente se desinforma mucho por eso, Ámbar, porque por ejemplo la así es. señora que me ayuda a mí con los quehaceres de la casa es una señora nicaragüense, lleva muchos años conmigo, yo la quiero muchísimo y yo sé que ella también a mí.
Y yo siempre, ella a veces me dice unas cosas y yo le digo, Úrsula, ¿de dónde usted se sacó No, eso? Es que yo lo vi en TikTok y le digo, Úrsula, ¿cuántas veces le he dicho? No, porque tal cosa, cosas de inmigración, todo, ella es ciudadana, ya ella tiene todos sus papeles y todo, pero por sus hijos, por sus parientes, o sea, ella a veces me dice unas cosas que yo le digo, Úrsula, a ver, ¿de dónde usted sacó eso? Es que yo lo vi en Facebook, pero usted lo Y la verificó. gente lo Le cree. digo, eso no es cierto, Úrsula. Y lo lindo es que siguen reproduciendo el fake news, o sea, Es lo terrible. siguen enviando y lo reenvían y lo reenvían y llega un momento que se confunde uno. O sea, ¿cuántas veces han difundido celebridades y personalidades No, y que han matan a la muerto? gente, la Los resucitan. O sea, O sea, los matan y lo lindo es que con la inteligencia artificial te hacen una escena que tú dices, bueno, tan real. esto estará pasando en No, real. y lo más preocupante es que eso está empezando. Va a llegar un momento donde tú no vas a poder de verdad distinguir Distinguir en la verdad de la realidad. mentira en términos de la capacidad que tienen para hacer esos visuales, ¿no? Tremendo. Oye, Lourdes, ¿y cuál fue la noticia más difícil que te ha tocado dar, si la recuerdas? Ay, mi madre, imagínate, después de tanto, Me imagino que varias, pero después de tantos años ¿cuál de te ha las impactado? noticias, de verdad, es que yo creo que eso depende del momento histórico que me haya tocado vivir, pero hay una que recuerdo y yo todavía no trabajaba ni siquiera a nivel nacional. Fue una noticia que golpeó mucho a esta comunidad al sur de la Florida. Era un niñito que se llamaba Jimmy Rice, un niñito norteamericano que un día salió para la escuela y no volvió. Y aquello fue una cobertura mediática muy impresionante del niño que no aparece, el niño que no aparece. Finalmente, me acuerdo que era un fin de semana y yo estaba en un barbecue con el que era mi esposo y suena el beeper, era la época de los beepers, y dicen, no, ya apareció el cuerpecito de él descuartizado, Ay, pero esa no fue la noticia que me impactó a mí, la noticia es que quien lo hizo era un cubano. Y saber que eso lo había hecho un hispano, a nosotros yo sé que como no, comunidad es tremendo. nos puso, o sea, todo el mundo decía, no puede, bueno, la gente lo quería matar, empezando por los cubanos. La gente no podía creer, porque como que nadie se imaginaba, era un niñito en el sur, muy al sur, era un niñito gringo, como que la gente pensó, eso era un loco. No, 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 fue un cubano. Y la gente, como te digo, y otra cosa que también me impactó mucho fue la respuesta de los padres, que fueron una gente tan decente que ellos dijeron, nosotros no tenemos nada en contra de los hispanos, Wow. esto es un caso aislado, ese hombre le hizo daño a nuestro hijo, pero nosotros tenemos vecinos, amigos y sabemos que eso no representa a los hispanos, pero a nosotros nos dio mucho dolor, primero que lo encontraran pobrecito descuartizado y segundo que fuera uno de los nuestros. Qué triste a veces cuando tenemos que informar y comunicar noticias de esa naturaleza, ¿verdad? Que pues somos humanos Claro. y ustedes de alguna manera los periodistas tienen que mantenerse libres de emociones, lamentablemente, que nos toca muy directamente. ¿Recuerdas de alguna de tantas esas entrevistas que tú has realizado, alguna que haya tocado tu corazón o haya cambiado tu vida? A ver, después que uno ya entrevista a presidentes, jefes de Estado en términos generales, yo creo que al final del día a mí lo más que me impacta siempre es cuando hablas con la gente. Cuando la gente te confía sus historias de vida, cuando la gente te comparte cosas que a veces no le han dicho a nadie y que muchas veces sienten que diciéndotelo a ti las cosas pueden cambiar. Yo creo que eso es lo que a mí más me motiva a ser periodista y lo que más valoro del trabajo que realizo. Definitivamente. Y viendo un poquito otro punto de vista, ¿verdad? De cómo las mujeres hemos ido logrando nuestro reconocimiento, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, y cómo hemos ido evolucionando, ¿verdad? En que la diversidad es importante y la igualdad mucho más. ¿Cómo tú entiendes que ha evolucionado el papel de la mujer en las noticias desde hace 20 años a ahora? ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo te diría que ha avanzado mucho en algunos aspectos y en otros está igualito. Yo creo que a nosotros nunca, lo que tienes es nada más, es numérico. Lo que yo te estoy diciendo es numérico. Tú buscas cuántos CEO, cuántos jefes hay mujeres versus cuántos hay hombres y mujeres capacitadísimas que he conocido yo en el camino y que he visto cómo les ha costado llegar a donde están. Incluso la diferencia en los salarios, la diferencia en, no sé, en que a esa persona la valoren más simplemente porque es varón.
cuando hay tantas mujeres valiosas. Sí hemos avanzado, no te voy a decir que no, porque lo he visto y lo he vivido, pero todavía, mira, recientemente estaba yo leyendo una chica que acaba de poner una demanda en Puerto Rico porque ella entiende que la discriminaron por ser mujer, que ella veía cómo le pasaban por encima en oportunidades que ella había pedido y se la daban a varones, no se la daban a ella. Que a ella la hayan penalizado por haber cometido un error por el que nunca penalizaron a un varón. Me puse a leer, yo ni conozco a la muchacha, pero cuando lo leí me identifiqué, porque yo dije, caramba, qué triste, estamos en el 2025 y que todavía tú tengas que leer una cosa así. O sea, ¿por qué esa muchacha la trataron diferente a un varón si ella tenía la capacidad, no? Y a eso es que me refiero. Hemos avanzado, pero no estamos ahí todavía. no, O sea, para nada. la realidad es que Todo es más difícil siendo mujer. y siendo mujer, tú y yo, empresarias de alguna manera, conductoras, figuras públicas, se ve un poco el discrimen, se siente Claro, en total. muchas ocasiones, que aunque podemos decir que hemos avanzado tal vez más de lo que se hubiese esperado, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, Esa es mi opinión. indiscutiblemente, y cambiarle un poquito el chip a estas personas que toman las decisiones. Yo que estoy en el campo de recursos humanos, porque aparte de ser, de hacer muchísimas cosas, pues dirijo y soy dueña de una empresa de recursos humanos. Tengo que tratar de siempre estar muy vigilante y muy al día de lo que está pasando cuando pasan los procesos de reclutamiento, los procesos inclusive de reconocimiento a los líderes o a los empleados, y cómo se toman en consideración las evaluaciones precisamente para eso, para las promociones de los trabajos, cosa de que siempre se mantenga un balance que sea totalmente objetivo y bien equilibrado. Pero definitivamente hay muchas mujeres en la fuerza laboral, Sí. sobre todo en Y hay estos muchas mujeres países. que tienen sus propias empresas, porque la mejor manera de llegar a ser CEO es que tú seas la que dueña de la empresa, Así es. sin lugar a dudas. Pero curiosamente te tengo que decir que yo como empresaria y dueña de negocio tengo clientes que a veces me dicen, no, yo quiero una mujer para este puesto, porque las mujeres me dan más resultados, son más comprometidas, dan el máximo. Sí, claro, es que uno no puede O sea, que generalizar. realmente Uno no puede generalizar. puedes Claro tener que hay como gente que así. esas dos vertientes. Pero definitivamente, hablando con muchas mujeres y perteneciendo a entidades de mujeres de poder o mujeres que ocupamos puestos importantes, siempre se sienten y se comentan unas a las otras ciertos discrímenes que son palpables, porque no se ven, no se pueden negar, no se pueden tapar con la palma de la mano. Te comento, durante la pandemia creaste tu propio podcast, En Positivo, ganando ya 5 premios de Latin Podcast, incluyendo el podcast del año. ¿Qué crees tú que ha sido ese ingrediente clave para ese proyecto? Mira, yo creo que ese es mi hijo. Yo no tuve la Tu bebé. Sí, yo no tuve la fortuna de ser mamá, pero déjame decirte que yo lo veo así, como un hijo. Nació, yo digo, fue un proyecto pandémico. Alguna gente creía que yo lo había hecho después que pues, me enfrenté al cáncer de seno, y no, yo lo tenía desde antes. Y a mí me enorgullece ver cómo ha crecido, porque yo empecé con un pequeño estudio en mi casa, ya después, entonces, cuando ya pasó la época de hacer las cosas por la computadora, entonces alquilé un estudio y ahora pues hace ratito ya que estamos teniendo temporadas presenciales. Pero fue un reto empezar a llamar gente, o sea, yo lo hacía todo. De verdad que me siento bien orgullosa de lo que hemos logrado y de cómo la gente llama porque quiere estar en positivo, cuando antes yo tenía que llamar a la gente. Y me dio muchas sorpresas, incluso desde el inicio, porque yo, como lo que he hecho siempre es hard news, y no he estado así conduciendo un programa como En Positivo, yo decía, bueno, esta gente yo no sé ni si saben quién soy yo. Y entonces cuando yo empecé a tocar puertas y las puertas se me abrían de par en par y decían, no, si es Lourdes del Río, sí, yo voy, ¿cómo no? Recuerdo que una persona a quien adoro y le debo muchísimo, Luz María Doria, la jefa de Despierta América y de varias otras cosas, vicepresidenta de Univisión, yo me acuerdo que yo un día le comento, le digo, Luzma, pero mira que me está pasando esto y me siento como muy contenta porque se me están abriendo estas puertas, y me dice, pero es que tú no te has ido a mirar al espejo, o sea, tú no piensas, no estás como
no eres consciente de quién tú eres después de tantos años de trayectoria. Claro que te van a abrir la puerta porque primero saben que es una periodista, que no la está llamando alguien que no sea periodista, saben la trayectoria y la seriedad con la que te has conducido siempre y se van a sentir cómodos porque saben que no vas a llevarlos ahí a crucificarlos, porque además el mismo título es en positivo, o sea, no vas a llevar a una persona ahí a que se sienta mal. Sí, porque déjame decirte una cosa, tú que estás en el podcast y yo que estoy en esto también ahora, a veces tú ves unos podcasts que tú dices, wow, pero ¿y esto qué es? O sea, como que en vez de tú empatizar con la persona que tú estás entrevistando o estás abriéndote tu corazón o tu alma, a veces ves cosas que tú dices, esto está pasando en realidad. O sea, como que me imagino que el tema tuyo en positivo tiene que ser eso mismo, en positivo. De igual manera, te tengo que decir que Ámbar con Alma nace con la intención de que la gente pueda ver más allá de lo que ven en una celebridad, en una persona como tú, que tiene un patrón, que tiene un modelo, que eres una persona inspiradora, pero detrás de eso hay un ser humano. Detrás de eso hay una mujer espectacular con situaciones y vivencias buenas y tal vez algunas no tan buenas. Así que esos son podcasts que uno tiene que decir, yo los apoyo y los quiero ver. Claro. Quiero siempre estar en positivo, Sí, no, hablando de tu podcast. Yo me di cuenta, ¿sabes qué, Ámbar? De haciendo este podcast, la falta que le hacía a la gente contenido como el que yo hago. Así es. Porque la gente me lo dice, yo leo siempre los comentarios, aunque tengo gente que me ayuda, porque a veces son muchos, Claro. pero yo leo y me doy cuenta que la gente dice, ay, yo estaba pasando por esta situación y vi su podcast y escuché hablar. Bueno, te doy un ejemplo reciente, a Rodner Figueroa, y Rodner contó su historia, y yo no sabía esto que contó, y wow, o sea, pueden ir a ver ese episodio y a ver, ahora mismo yo tuve a Fernando Arau y la gente fascinada, yo no sabía qué estaba haciendo Fernando, yo no conocía su historia, su transformación espiritual. Entonces tenemos una conversación franca y abierta y le deja a la gente un buen sabor de boca y la puede. Yo siempre he Claro. dicho que mi idea es dar herramientas de vida. Desde que empecé el podcast, así mismo lo definí. La idea es dar herramientas de vida a través de esa conversación con personas que no siempre son famosas. Yo puedo llevar una psicóloga que te da unas herramientas maravillosas. Puedo llevar una nutricionista que te da herramientas para alimentarte correctamente. Entonces, se trata de aportar. De eso, básicamente, que se trata en positivo. Definitivamente. Fíjate, y hablando de positivo, nos encontramos, ¿verdad?, en el mes de la concientización del cáncer de mama. Lamentablemente el cáncer de mama llega a tu vida de una manera inesperada. Quisiera que, para efectos de que nos puedas educar y darnos esta herramienta a todas las mujeres que estamos escuchando, ¿cómo enfrentaste ese diagnóstico? ¿Cómo dijiste, wow, me tocó, pero en positivo lo voy a manejar? Pues exactamente eso fue lo que hice. El día del diagnóstico, como ha pasado a cualquiera que haya tenido esta experiencia, tú sientes que se te junta como el cielo con el mar, ¿no? Y wow, la palabra asusta e impacta. Pero increíblemente yo desde el mismo momento que me lo dijeron, yo pensé para mis adentros, esto va a ser duro, pero yo voy a sobrevivir. Yo tuve esa actitud de guerrera desde el principio. Y recuerdo haberle dicho a la radióloga cuando me dio los resultados, o sea, me dijo, todo luce que es maligno, y le dije, ¿usted habla de cáncer? Y me dijo, sí. Y yo le dije, lo primero que le dije fue, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Claro. Y me dijo, no, ahora vamos a hacer las biopsias. Y le dije, ok, entonces pues vamos a hacerlo. Y me dice, ya no, eso no es así. Ahora tú te vas, se te llama, se te da una cita. Y yo recuerdo que era una muchacha joven, yo me caminé un poquito, me le acerqué, la agarré así por la muñeca y le dije, mira, doctora, usted a mí no me conoce, pero yo soy una persona bien positiva. ¿Por qué usted no busca a ver si por casualidad ha habido alguna cancelación y yo me puedo hacer las biopsias hoy? Claro. Y ella, así un poco incrédula, fue y chequeó y regresa y me dice, efectivamente, puede hacerse a las 2 hoy. O sea que el día que a mí me dieron el diagnóstico, yo salí ya con mis 2 biopsias hechas porque eran 2 masas las que habían detectado. Ella pensaba, y así resultó, que una era maligna y otra no. Y ya empecé en el mundo de averiguar. Yo decidí ir a 2 hospitales a la vez mientras decidía con cuál me quedaba. Y bueno, todo ese proceso tan engorroso y duro que implica dentro de todo este conglomerado de la cuestión médica,
orientarte para tomar las mejores decisiones dentro de lo que te está ocurriendo. Pero nunca lo vi como una sentencia de muerte. Nunca. Qué bueno, eso es un mensaje hermoso que El debemos, mensaje que siempre llevo en que mis debemos charlas. difundir. Tu entonces esposo, y al que creías que iba a ser para toda la vida tu compañero de vida, no pudo con ese proceso y se fue. ¿Cómo lograste transformar ese dolor tan profundo en fortaleza? Mira, en ese momento yo lo que le pedí a él, y siempre le agradeceré porque lo cumplió, yo le dije, yo estoy ahora mismo en un momento súper vulnerable y yo estoy luchando por mi vida. Solo te pido que por favor hagamos que el divorcio sea lo más rápido y Sencillo posible. claro, y sin mayores contratiempos. A mí no me interesa hacerte daño, yo me imagino que tú tampoco. Vamos a por favor hacer esto porque yo me tengo que concentrar ahora en lo importante que es salvar mi Es vida. tu vida. Ujú. Y así lo hicimos y yo le pedí mucho a Papá Dios que todo eso pasara rápido para yo poderme enfocar en lo mío y tal cual se lo pedí el día justo antes de mi operación, que en mi caso fue lo que empezó el proceso, me salió el divorcio. O sea que yo entro ya a lidiar en contra del cáncer divorciada. Pero con amigas y amigos que fueron familia, porque yo no tengo familia acá. Tus ángeles. Y tus fueron ángeles mis de vida. ángeles, sin lugar a dudas, y a los que le estaré eternamente agradecida y sobre todo a Dios porque me los regaló. Y ahora que ha pasado el tiempo, ¿tú entiendes que fue cobarde, que no se atrevió a enfrentar el proceso contigo, que tal vez tenía un temor de perderte y no quería estar presente? ¿Te has puesto a evaluar y a pensar en todo eso? Fíjate, yo prácticamente no toco ese tema porque yo pienso que lo que pasó, pasó. Y ya él es parte de mi pasado. Yo no sé qué él puede haber sentido, pensado, porque en realidad eso está dentro de él y de su corazón. Yo sé que esa palabra asusta. Y bueno, pasan cosas y cada cual toma sus decisiones. Él tomó las suyas y yo tomé las mías y yo lo bendigo y no le deseo mal y ya, eso pasó y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Capítulo cerrado. Claro que sí. Yo me concentré en salvar mi vida y aquí sigo y tratando de ¿Y seguir. cómo lograste sanar esa alma tuya? Porque yo ataqué al cáncer por todos lados. Yo me fui por la medicina tradicional, pero yo me hice Reiki, yo medité, yo recé, yo cambié mi manera de comer. Yo agarré por todos los ángulos. Yo digo que yo lo ataqué por todos lados. O sea, esto yo pienso que es una batalla que para ganarla tú tienes que de verdad enfocarte en todos los aspectos. En ti y ser positiva en todos los sentidos. Exactamente, y eso fue lo que yo hice y bueno, aquí estoy como muestra de que funcionó. Lograste mantener una esperanza, una fe, sonrisa en momentos tristes, positiva. O sea que eso realmente pienso yo que es la clave del éxito para sanar. Y no solamente sanar de un cáncer, sanar de Claro. cualquier situación Exactamente. emocional, física, de salud, Es una forma de ver la que vida. uno pueda, es un estilo de vida indiscutiblemente. ¿Qué recomendación tú le darías a mujeres que están enfrentando situaciones similares a las que tú viviste y que tal vez siguen con su compañero, su esposo a su lado, o que tal vez le pasó algo parecido y se alejó? ¿Qué consejo le darías? Mira, yo creo que lo que yo repito constantemente en mis charlas y en mis redes es, esto no se acaba hasta que se acaba. O sea, usted no tire la toalla y diga, oh, me diagnosticaron con cáncer, me voy a morir. Haga un esfuerzo sobrehumano por sacar ese pensamiento de su mente porque eso no le va a aportar nada. Usted tiene que pensar que lo va a superar a menos que le demuestren lo contrario. Y usted tiene que decir, yo voy a mí y yo voy a vencer esto. Otra cosa importantísima es la prevención. Por eso, de nuevo, damos nos reunimos con personas y hablamos del tema precisamente para que la gente se concientice de que se tiene que hacer sus mamografías después de cierta edad, de que si se palpa y se siente algo, debe ir a consultar. Y sobre todo para gente que quizás piense, no, pero es que yo no tengo ni seguro médico. Para esto hay tantas ayudas, si usted las busca y se asesora. Claro. Si no habla el idioma, también hay centros que son bilingües, en el caso de la gente que nos está viendo ahora que habla español, que a veces siente que no conoce cómo son las cosas en este país. Siempre va a haber alguien que le puede dar la mano y lo que tiene es que buscar esa ayuda y concentrarse en sanar.
Y el que le diga que la comida no tiene nada que ver, que la actitud no tiene nada que ver, le está mintiendo. Sí tiene que ver, usted debe cambiar su manera de comer si no es adecuada, usted debe cambiar su manera de De pensar, pensar. que es lo más importante de todo, y debe apostar siempre a que usted va a salir de esto. Probablemente hace muchos años atrás la palabra cáncer significaba muerte, pero ahora no es el caso. Claro. Y se trata de cáncer de seno, que es el que a mí me ocupa porque es el que, pues, por el que tuve que atravesar. Piense que es lo que yo siempre, cuando yo le doy gracias a Dios, yo digo, mira, gracias a Dios que me dio un cáncer para el que hay tanto y tanto research, porque se ha invertido tanto, Así es. se ha focalizado tanto de lo que son estudios para llevar más información sobre el cáncer de seno y encontrar nuevas maneras de combatirlo, que usted quédese tranquila que de lo más que hay estudios y en lo más que se está invirtiendo para investigar, es en eso. Entonces, diga, caramba, la esperanza está ahí. Claro. Esto no es lo que le hubiera podido pasar a mi abuela, a mi tatarabuela, cuando le decían eso, casi Así siempre las así señoras es, fallecían, así porque era es. que no se sabía cómo manejar eso. Claro. O sea, gracias a Dios, como tú dices, a la tecnología, a la ciencia, hemos avanzado muchísimo. Pero también hemos avanzado con personas como tú, personas que he tenido la oportunidad aquí en Ámbar con Alma de entrevistar sobrevivientes de cáncer y cómo ha sido su inspiración para tocar el corazón y las vidas de otras mujeres. No solamente de mujeres, también de hombres, pero muy Claro. específico de mujeres que están atravesando por el cáncer de mama y que, pues, algo tan femenino, ¿verdad? Como son los senos, algunas han tenido que despedirse de ellos. Así que yo de verdad no tengo palabras para agradecerte No, al esta contrario. historia Gracias a ti tan por la linda, tan oportunidad. maravillosa. Quiero invitarte, no sé si lo has hecho, pero me parece que Lourdes del Río está preparada y debe crear y desarrollar una fundación que se llame En Positivo. No solamente que se quede a nivel de podcast, sino que se quede también a nivel de un gran legado. Qué linda De qué un, linda tu de un idea, la legado, recibo. sí, de un legado maravilloso, que puedas tú poner ese granito de arena, ser ese ejemplo de vida, ese ejemplo de mujer valiente, de mujer que no se vence. Que no se vence y no se vencerá jamás. Primero porque eres mayagüezana de añasco también. Segundo porque los puertorriqueños somos bien Aguerridos. totalmente. Por eso nos llaman los boricuas, ¿verdad? De alguna manera nos dicen, tú eres boricua, sentimos ese orgullo y esa fortaleza. Al ser una mujer latina, una mujer que ha conquistado mercados internacionales con un reconocimiento tan maravilloso, no hay duda que ese balance entre esta mujer tan emprendedora y tan exitosa de las comunicaciones y esta mujer que ha sido tan exitosa y tan guerrera con su vida y defendiendo su salud y su familia, es una combinación maravillosa, perfecta, que muchas mujeres nos tenemos que sentir dignas de tenerte cerca y orgullosas de ti. Muchísimas Gracias por gracias. estar aquí, Lourdes. Ha sido un placer conocerte, compartir contigo. Quiero que le digas a todo el mundo que mucha gente sabe cómo ver En Positivo tu podcast y cómo se pueden comunicar contigo. Bueno, yo estoy en todas las redes sociales como Lourdes-del Río, _ así me encuentran en todas las redes, en mi canal de YouTube, que es donde pues más, digamos, la gente disfruta del podcast. Lo buscan así mismo, Lourdes del Río En Positivo, lo van a encontrar facilito. Y les invito a que se den la oportunidad de verlo, porque creo ¿Qué que, días salen? mira, nosotros sacamos siempre el podcast los martes a las 7 de la noche. Antes lo hacíamos temprano y ahora decidimos hacer el horario estelar, que sale a las 7 de la noche. Lo hago por temporadas porque, como sabes, trabajo a tiempo completo en Univisión y es un poquito retante, ¿no? También tener, porque esto es otro trabajo. Claro Lo que sabes. sí, claro que sí. Esto es otro trabajo. Pero sí, lo hacemos por temporada. Ahora mismo estamos en temporada y bueno, les regalamos esos episodios que yo digo y dice mucha gente que lo ve, y como te comentaba de lo que leo en los comentarios, que cambia vida, que te puede cambiar la manera en que ves el mundo y a través de la historia de otra persona. Es una caja de herramientas, como tú bien señalaste, que es una caja de herramientas que nos va a ayudar a crecer, a sostenernos en el bien
y cuando no estamos tan bien, ser positivo y ver todo con positivo. Bueno, pues todos los martes a las 7 de la noche tienen que ver en positivo con Lourdes del Río. Y los miércoles a las 7 de la noche, Ámbar con Alma, para que disfruten de historias tan maravillosas como la que acabamos de tener aquí con Lourdes. Gracias Qué honor por la tenerte, ha sido un placer para mí. Y quiero recordar a nuestros amigos que se suscriban a nuestro canal Ámbar con Alma. Hasta la próxima. Historias como estas son dignas de verlas y escucharlas. Ámbar con alma. Ámbar con Alma. Luz que nos inspira. Fuerza que abraza. Cambiemos el mundo. Paso a paso en este podcast. Tocando las vidas. Conectando las almas. Esto es Ámbar con Alma.